Creo que Akira Toriyama queda como eterno, queda inmortalizado pues en la memoria de muchas personas y vendrán nuevas generaciones que seguirán viendo estas caricaturas. Gracias Akira Toriyama, gracias. Gracias de verdad por todo ese mundo que creaste, una infancia súper linda. Yo si pudiese vivir nuevamente y me pusieran a escoger una vida, yo elegiría la mía. Yo recuerdo haber visto Dragon Ball muy pequeño. O sea, hablo de los 90. Creería yo que tendría algunos 12 años, no estaría muy seguro. En ese tiempo yo vivía en un pueblo de donde soy, que es San Pedro de Urabá. Y normalmente allá no cualquiera tenía televisor. Pues nosotros no teníamos televisor. O sea, personal, mi familia tenía televisor, no. Nada de eso. Tocaba ver televisión en las casas ajenas, prácticamente. Y yo fui fan de la televisión desde niño. Siempre veía mucha televisión. A mí me decían antena parabólica. Todas las películas me las sabía. Todos los programas me los sabía. Yo iba contando el otro día las películas con efectos especiales y todo, contando los sonidos y todo lo demás. Era tremendo. Y bueno, la primera vez que yo escuché de Dragon Ball, recuerdo un amigo de los gallegos, familia gallego, que vivía en el mismo barrio donde yo vivía, en Los Álamos. Y allá él tenía televisión, pero nosotros todas las tardes salíamos del colegio en la mañana, al mediodía salíamos del colegio, regresaba a mi casa y todas las tardes nos reuníamos para ir a jugar fútbol. Por lo general, en unas canchas que nosotros improvisábamos, en los lotes vacíos que habían en el barrio. Pero Gallego, que era uno de los que más jugaba y que de hecho tenía balón, entonces llevaba balón y todo lo demás, y él jugaba siempre con nosotros, con varios muchachos que habían allí, varios chicos. Él empezó a dejar de ir. O sea, como que habían días que no iba. En ese tiempo, la Peruólica, que eran puros canales peruanos la mayoría, pero había muchos canales mexicanos, estaba un canal que se llamaba Canal 5. Me imagino que los que son mexicanos se acordarán. Canal 5 tenía unos comerciales geniales y una programación brutal en esa época. Era tremendo ese canal. Los sábados daban películas todas las tardes. Varios días no iba a jugar y yo decía, pero este man, ¿por qué no viene a jugar? ¿Qué es lo que le está pasando? Y un día me acerqué a su casa, que quedaba cerquita de la cancha, y me dice, no, yo no voy a ir hoy. Yo, ¿por qué? No, es que me toca ver Dragon Ball. Y yo, ¿qué? A ver, ¿qué? No, que Dragon Ball, unos muñequitos de un personaje que pelea y qué tal. Y yo, ¿eso qué, hombre? Vamos a jugar. Ese día yo no le presté atención y me fui a jugar. Pero luego, la próxima vez, ya yo me quedé con él para ver qué era eso de Dragon Ball. Y efectivamente veo el primer capítulo y era Dragon Ball, el pequeñito, el niño. En esa época todavía él estaba peleando contra la Patrulla Roja, si mal no recuerdo. Y recuerdo que fueron los primeros capítulos que yo vi de Dragon Ball. Y a mí me marcó de una. O sea, yo quería ver más de Dragon Ball. O sea, tenía todo lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era humor, era súper divertido, obviamente tenía buen humor. Tenía artes marciales, yo era súper fan de las artes marciales. Créanme que aquí donde ven, yo siempre fui fanático. Yo me crié con Dragon Ball, con Jean-Claude Van Damme. O sea, esa es mi generación. Sylvester Stallone, Jackie Chan. Entonces, ver a Dragon Ball fue wow. Ya se me volvió como unas ganas de ir a ver Dragon Ball cada que salía un nuevo capítulo. El problema estaba que en Canal 5 era muy tramposo porque ellos compraban como por paquete. Y cuando compraban el paquete, se te acababa ese paquete y te devolvían la historia. Entonces tú de repente estabas viendo hablo ya de Dragon Ball Z. En Dragon Ball creo que sí iban más o menos con la historia. Pero era normal que te devolvieran varios capítulos. Y sí daba rabia porque uno decía, bueno, pero yo queriéndome ver toda la serie no me la puedo ver porque me devuelven. De un momento a otro, ya yo iba adelantado en la época tal y de repente estaban peleando con Raditz. Y ya iban por la saga de Freezer y de repente me devolvían a la saga de Raditz. No, ¿cómo va a ser eso posible? Lo peor. Entonces era súper fastidioso eso. Yo siempre fui de coleccionar muchas cosas. Esto de coleccionar celulares no es solamente ahora. Porque sí. No, es porque yo desde niño coleccionaba. Yo coleccionaba hasta piedras. Con eso le digo todo. Pero vean, estos dibujos que ustedes ven aquí, estos los hacía yo. Yo dibujaba bien, dibujo bien todavía y es un arte que siempre me gustó. Lastimosamente ya no lo practico, la verdad, hay que decirla, no practico mucho eso, pero siempre he sido muy creativo para dibujar. Esto es sin calcar, esto es simplemente coger aquí. Yo era muy humilde en mis cuadernos, entonces no tenían unas pastas súper bonitas
Entonces yo le pegaba una hoja encima de la pasta y hacía mi dibujo allí. Hacía mi dibujo de Dragon Ball, de Goku, de los supercampeones. Y entonces mi cuaderno quedaba convertido en un cuaderno personalizado con una caricatura. Y lo mejor, hecho por mí. Entonces los otros compañeros les gustaba eso, me pagaban y yo le hacía lo mismo a ellos. Con colores, con marcadores, dibujaba con todas sus sombras, sus siluetas. Siempre me gustó ese tipo de artes, ¿no? Es justo el que tengo aquí, uno de esos dos álbumes. O sea, lo he conservado, lo he guardado. Y tenía varios guardados. Lastimosamente con el tiempo todo eso se va perdiendo. Es una pena, ¿eh? Tengo hasta ganas de llorar cuando me acuerdo de ahora de la muerte de Akira. Me da como, me disculpan, se me aguan un poquito los ojos, porque es que es infancia, muchachos. Es infancia. Esto no es rating, ¿eh? Lo estoy hablando de corazón. No lo hago aquí por quedar bien o quedar delante de ustedes. Lo que estoy diciéndoles es porque estoy recordando cosas de niño. Y tuve una infancia maravillosa. Una infancia súper linda. Yo si pudiese vivir nuevamente y me pusieran a escoger una vida, yo elegiría la mía. La viviría otra vez, con todas sus fallas, con todos los errores que he cometido, con todas las personas que se han ido. Aún así yo la elegiría otra vez, porque ha sido muy buena y ha sido súper linda. El haber sido pobre te enseña también muchas cosas bonitas. Te enseña a superarte, a seguir adelante. Y esto hace parte. Akira, gracias. Akira Toriyama, gracias, de verdad. Donde estés, influenciaste a tantos niños, a tantas personas. Yo jugué tanto haciendo tus poderes, dibujando tus muñecos. Qué chévere que existan personas así. Sé que vendrán muchos más. Lo que es Akira Toriyama, lo que es Chespirito, son personas que quedarán para siempre en la vida de tantas personas que marcaron la vida de tanta gente, de verdad. Sabía que en algún momento de este directo me iba a poner así. No quería, pero bueno, ya ven que me tocó ahí. Me tocó la parte sensible, ¿no? Mira que me quedaban bien, ¿no? Tenía arte, había arte. Tiembla, Akira Toriyama. No, mentira. Tenía buenos dibujos. Me hace 18 por acá. Muy buenos dibujos, ¿eh? Le ponía harto corazón. Estos casos son de los Caballeros del Zodiaco. No se alcanzan a ver bien. Están hechos a lápiz. Sí, de Dragon Ball. Digo, los Caballeros del Zodiaco. Mira este por acá. C16, como lo hacía. Con lápiz o lapicero. Y esto que ven aquí, estas caligrafías, yo dibujaba muchas letras, escribía mucho graffiti, decía uno eso, hacía muchas letras. Mira, aquí está Broly cuando Goku le mete el puño a Vegeta. No, es Vegeta, no es Broly. Es que no alcanza a ver bien ya. Es Goku dándole un puño, creo que a Broly, sí. Esto que ven aquí es que yo escribía casi todas las canciones, ¿saben? Yo me sabía muchas canciones y las escribía. Y también chistes, yo escribía chistes, no, que yo qué no he hecho en esta berrionda vida, qué bonito, vea. Gracias vida por todo lo que me has dado, en serio. Ya. Wow. Estoy tan feliz, en serio, siempre he dicho, me considero una persona feliz. A pesar de todo, siempre estoy viendo lo bueno, siempre estoy dándole el paso a la página. Qué buena forma de influenciar a otras personas tienen algunas personas como lo fue Akira Toriyama. Este álbum que ven aquí es el álbum. Creo que es un álbum oficial. En ese tiempo los álbumes oficiales eran los de Navarrete. En México le decían así, y es de Navarrete. Entonces era como la editora, ¿no? La que sacaba el álbum y los mandaban a otros países, acá a Colombia también. Y entonces, este álbum fue uno de esos que llegaron a llegar a coleccionar. Sí, mira, sí es de Navarrete. Aquí está, no estaba mintiendo. Estoy mostrando, sí, aquí. Aquí dice Navarrete, mira. Este es el sello, álbum de Navarrete. Eran álbum oficiales. Habían de los Caballeros del Zodiaco, también de este, y creo que de los Supercampeones también. Y también sacaron, si no estoy mal, de los mundiales, ¿no? Este álbum de Navarrete te iba contando la historia. En este caso era como que la historia con Cell y parte de Majin Buu. Sí, el final de Cell, el inicio de la serie con Majin Buu, exacto. Es prácticamente eso, ¿no? Entonces, este álbum tremendo, ¿no? Tremendo porque muy bonito. Eran imágenes oficiales, no eran como esos otros álbumes que te veían con unas imágenes todas feas, que unos dibujos todos mal hechos. Así como la alguna temporada de Dragon Ball cuando no estaba Akira Toriyama, que de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super GT, no sé, que se veían asquerosos, así. Pero estos venían con unos dibujos espectaculares. Por eso es que yo los dibujaba, porque me parecían tan bien hechos. O sea, fieles a lo que veías por televisión. La verdad que este álbum estaba brutal, ¿eh?
Este álbum está brutal. Yo nunca quería llenar el álbum para reclamar el premio. Yo llené álbumes y nunca reclamé premios. ¿Saben por qué? Porque el premio que te daban era nada a comparación de todo lo que había vivido para llenar el álbum, o de tener el álbum lleno. Entonces era mejor quedarse con el álbum. Yo era de las personas que si llenaba un álbum me lo quedaba. O sea, yo no iba a reclamar premios. No, ¿para qué? Era mejor quedarse con el álbum. ¿No creen ustedes? Entonces, chévere todo esto del álbum. Está muy bien hecho, vean estos dibujos. Este dibujo también lo hice, me acuerdo yo. También, no, que yo que no dibujé esta cosa, hombre. Yo dibujé mucho esto. Qué chévere. Qué brutal. Este álbum te iba contando la historia, ¿eh? Entonces, si tú no te habías visto la historia, ya prácticamente con este álbum te adelantabas a lo que iba a pasar. Tremendo. Bueno, ya les conté la primera vez que oí de Dragon Ball, la primera vez que vi Dragon Ball, las condiciones que tuve, los dibujos que hice, cómo influenció en cierta forma a mi vida. Ahora les quiero contar el capítulo que más recuerdo de Dragon Ball Z. O sea, el capítulo que más me marcó a mí de Dragon Ball o Dragon Ball Z. No, yo diría que toda la saga de Dragon Ball. Vean cómo termina aquí el final del álbum. Está chévere el álbum, ¿no? ¿Les gustó? Chévere, el álbum de Navarrete. Sé que lo tienen muchas personas, todavía lo deben tener. Debe haber alguien que lo tenga como nuevo, conservado. Qué chévere, brutal. Y es el capítulo que más recuerdo de Dragon Ball o de Dragon Ball Z. Es cuando aparece por primera vez Trunks. Ese capítulo, ¡bof!, me sobremarcó. O sea, me quedé, pero wow, ¿qué? A mí siempre me han encantado los temas de viajes en el tiempo. Por eso que yo soy fanático de la película que más me gusta a mí es Volver al Futuro. La saga de Volver al Futuro. La trilogía. Entonces, ese capítulo trata precisamente de alguien que viaja en el tiempo. Entonces, para mí fue, wow, pero ¿quién es este? ¿Dónde aparece? Y fuera de eso llega con ese poder y acaba de hacer y lo parte por la mitad. Eso para mí fue, uff. Ese capítulo cuando aparece Trunks, uff, wow. Sobre todo porque uno no sabía quién era. Pero lo que también hizo que me marcara, fue que me tocó esperar mucho tiempo para saber qué fue lo que pasó. Yo me fui a ver a la casa de los vecinos, me fui a ver el capítulo porque tocaba Dragon Ball Z, y aparece ese tipo y hace lo que hizo con Freezer, y uno quedó como que, wow. ¿Y saben qué es lo peor? Canal 5 devolvió la serie después de ese capítulo. Devolvió la serie a donde Ridix. Entonces yo no sabía quién era. O sea, nos quedamos así, pero ¿quién era ese tipo? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? O sea, horrible cómo hacen eso, te devolvieron la serie. Estamos hablando de los 90, por allá 95, qué sé yo, no lo tengo muy claro, 97, 98, no sé, de los 90, puede ser hasta 96, creía 97 por allá. Me devolvieron la serie y quedamos como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién es ese tipo? ¡Qué rabia! Que cuando le iba a revelar quién era, devolvieron la serie. Después, con el tiempo, afortunadamente eso no duró mucho, no recuerdo mucho cuando compraron los otros programas, no duró mucho, y cuando volvió a pasar, yo recuerdo mucho en el colegio que estábamos estudiando, y en la sala de profesores habían unos profesores que les gustaba Dragon Ball y pusieron el capítulo de Dragon Ball. Y todos corrimos a ver ese capítulo. Yo recuerdo que muchos faltamos a clase ese día, al salón, solamente para ver ese capítulo, que era cuando ya revelaba él quién era, de dónde venía y todo eso. Eso lo recuerdo mucho. Entonces, esa partecita, esos dos capítulos, creo que son los que más marcaron o que yo más he visto. Gracias a Akira Toriyama nuevamente. Vea, toca hacerla así, parcero, vea. Toca hacerla así. Gracias, Akira Toriyama. Gracias. Gracias de verdad por todo ese mundo que creaste, por llevarnos a volar nuestra fantasía, a mí, a mis hermanos, a mi hijo todavía que conserva, que ha visto esos capítulos, a tantas personas. Gracias por enseñarme que hay que comer para estar bien, por enseñarme que hacer ejercicio es bueno. Tantas cosas que en cierta forma, directa o indirectamente, te enseñó el mundo fantasioso de Akira Toriyama. Gracias, Akira Toriyama. Estés donde estés, vuela alto. Y como dije por ahí en el post, salúdame a Kaiosama.